Si tu MG5 nunca se ha calentado de más, el motor suena fino y el tablero marca temperatura normal, es muy fácil pensar que cambiar. El refrigerante es un trámite. Drenas, rellenas, cierras y listo. Y sin embargo, una de las historias más comunes después de un cambio bien hecho es esta. A los pocos días aparece un gorgoteo. La calefacción empieza a soplar tibio a ratos. El nivel del depósito baja sin explicación. Y un día, en un atasco, la aguja sube más de lo que debería. El líquido es nuevo, pero el sistema no está bien. Por eso, el cambio de líquido refrigerante en MG5 no es solo poner anticongelante. Es evitar dos enemigos invisibles, la mezcla incompatible y el aire atrapado. Antes de tocar nada, hay una regla que te ahorra quemaduras y problemas. El sistema de refrigeración se abre en frío, frío de verdad. No templado, porque aunque el tablero marque normal, dentro hay presión, y esa presión convierte el refrigerante en un líquido capaz de salir disparado y quemar. Si acabas de llegar, espera. Y cuando vayas a abrir, hazlo con calma. Primero aflojas el tapón del depósito de expansión o del radiador, según tu versión, solo, un poco, para comprobar que no hay presión. Si escuchas un soplido fuerte, vuelves a cerrar y esperas más. Ahora, lo que casi nadie te dice. El color no es una especificación. Dos refrigerantes verdes pueden ser químicamente distintos. Dos rosas también. Y mezclar porque es del mismo color es una receta para que el líquido se vuelva turbio, forme geles, pierda capacidad anticorrosiva o empiece a atacar juntas y metales. Lo que importa es la tecnología del aditivo. IAT, OAT, HOAT y variantes. No necesitas memorizar siglas como si fueran un examen, pero sí entender el principio. Si no estás seguro de lo que hay dentro, no completes a ciegas con cualquier cosa. Entonces, ¿qué haces si no sabes qué lleva tu MG5? Lo más sensato es confirmarlo en el manual del propietario, en una etiqueta del vano motor si existe, o en el historial de mantenimiento. Si no hay forma fiable, tienes dos caminos prudentes. O mantienes el mismo tipo exacto que ya está dentro, identificado con certeza, o haces un cambio completo con enjuague controlado para eliminar el viejo antes de pasar a otro tipo. Lo que no conviene es el punto medio. Drené un poco y rellené con otro. Ahí es donde nacen los problemas raros. Hablemos de herramientas y consumibles, pero con mentalidad práctica. Vas a necesitar un recipiente amplio para recoger el usado, guantes, trapos, embudo, y si quieres hacerlo fino, agua destilada para ajustar mezcla o para enjuague. Agua del grifo, mejor evitarla. No porque el motor explote al instante, sino porque los minerales pueden dejar depósitos con el tiempo. Y el sistema de refrigeración vive de pasajes estrechos y superficies que deben transferir calor. También ayuda a tener una linterna, porque los puntos de drenaje suelen estar escondidos, y una manguera o botella para dirigir el chorro y no bañar el subchasis. Y un detalle que parece menor, pero no lo es. El refrigerante usado es tóxico y huele dulce. Eso atrae animales. No lo dejes en una bandeja abierta ni lo tires al desagüe. Guárdalo y llévalo a un punto de reciclaje o a un taller que lo gestione. Con el coche frío y seguro, el objetivo del drenaje es sacar la mayor cantidad posible del circuito sin meter suciedad. En muchos autos hay un grifo de drenaje en el radiador. En otros, se drena quitando una manguera inferior. En algunos motores, también hay tapón de drenaje en el bloque, pero no siempre es accesible ni recomendable tocarlo si no tienes claro dónde está y con qué par se aprieta. Si tu MG5 tiene cubrecárter o protecciones inferiores, probablemente tendrás que retirarlas para ver bien el radiador y las mangueras. El orden importa. Si abres el tapón superior y luego sueltas abajo, el líquido sale más rápido y más completo porque entra aire por arriba. Pero ojo, entra aire aquí es solo para vaciar. Luego, al rellenar, ese aire tiene que salir de forma controlada. Cuando drenes, deja que el chorro termine y aprovecha para mirar el estado del líquido. Si sale muy marrón, con óxido, con partículas o con aspecto lechoso, eso ya no es un simple mantenimiento. Puede haber corrosión interna o contaminación con aceite. No significa automáticamente una catástrofe, pero sí significa que no conviene seguir como si nada. En ese caso,
Lo prudente es detenerse y evaluar, o al menos planear un enjuague más cuidadoso y vigilar síntomas después. ¿Enjuagar siempre? No, enjuagar por rutina puede ser innecesario y si se hace mal, puede dejar agua atrapada que diluye demasiado la mezcla final. El enjuague tiene sentido cuando el refrigerante está muy contaminado, cuando cambias de tecnología de aditivos porque no puedes garantizar compatibilidad, o cuando hay signos de óxido y sedimentos. Si el líquido estaba razonablemente limpio y vas a poner el mismo tipo, muchas veces basta con drenar y rellenar. El punto es no convertir un mantenimiento simple en una lotería. Si decides enjuagar, la idea no es lavar con manguera a presión, es llenar con agua destilada, hacer circular un poco para mezclar lo que queda, drenar de nuevo y repetir si hace falta hasta que salga claro. Y luego, muy importante, calcular que siempre queda algo de agua dentro. Por eso, si tu refrigerante viene concentrado, puedes usarlo a tu favor. Añades concentrado primero y luego completas con destilada para llegar a la proporción adecuada. Si tu refrigerante ya viene premezclado, el enjuague te puede dejar una mezcla final demasiado aguada si no drenas muy bien. En climas templados, quizá no lo notes enseguida, pero la protección contra corrosión y el punto de ebullición también dependen de la concentración, no solo del anticongelante. Aquí aparece la pregunta que separa un cambio correcto de uno problemático. ¿Cómo evitas que quede aire? Porque el aire no solo ocupa espacio, el aire crea bolsas que impiden el contacto del líquido con el metal, genera puntos calientes, puede hacer cavitar la bomba de agua y reduce la circulación. Y lo peor, el tablero puede tardar en avisarte porque el sensor no siempre está justo donde se forma la burbuja. Puedes tener una zona del motor más caliente de lo normal, mientras el indicador parece tranquilo. Por eso, el síntoma típico de aire atrapado no es solo temperatura alta, es calefacción que no calienta constante, gorgoteo detrás del tablero y nivel que baja después del primer recorrido. Llegamos a la parte crítica, el cambio de líquido refrigerante en MG5 durante el rellenado y la purga. Aquí es donde mucha gente lo hace como siempre y se confía. La técnica depende de si tu sistema tiene tornillos de purga accesibles. Algunos autos los tienen en una manguera alta o cerca del termostato. Otros no. Si los tienes, son tu mejor amigo, pero también se pueden romper si los fuerzas. Si no los tienes, hay un método que funciona en la mayoría de casos, solo requiere paciencia. Primero, asegúrate de que el drenaje está cerrado y las mangueras están bien colocadas y apretadas. Luego, pon la calefacción del habitáculo al máximo de temperatura. No por comodidad, porque así abres el circuito del radiador de calefacción y permites que el refrigerante circule por esa parte. Si lo dejas en frío, puedes atrapar aire justo ahí, y luego tendrás calefacción intermitente. Empieza a rellenar despacio de verdad. Si llenas a lo bruto, el líquido cae y atrapa aire como si estuvieras llenando una botella al revés. Un embudo ayuda, y si puedes elevar un poco el punto de llenado, mejor, porque el aire tiende a subir. A medida que llenas, aprieta suavemente las mangueras grandes del radiador con la mano, como si las masajearas. Eso empuja burbujas hacia arriba. No es magia, es física simple. Cuando el nivel llegue a la marca adecuada en el depósito, no cierres y te vayas. Todavía no. Ahora viene el ciclo térmico. Arranca el motor y déjalo al ralentí. Observa el nivel. A veces baja de golpe cuando el líquido entra en galerías y el aire se desplaza. Si baja, rellena un poco más. Mantén el tapón abierto o semiabierto según el diseño del sistema, pero con cuidado de salpicaduras. En algunos coches conviene dejar el tapón quitado al principio para que el aire salga. En otros, el sistema necesita cierta presión para purgar por el retorno al depósito. Si no estás seguro, lo más seguro es seguir el manual. Si no lo tienes, una práctica prudente es empezar con el tapón quitado mientras el motor está frío y en los primeros minutos, y luego cerrar cuando empiece a tomar temperatura, siempre vigilando. Lo que estás esperando es que el termostato abra. ¿Cómo lo notas sin herramientas? Al principio, una de las mangueras del radiador suele estar más fría. Cuando el termostato abre, esa manguera se calienta de forma clara y el radiador empieza a calentarse de manera más uniforme. En ese momento, el nivel puede volver a moverse. También puedes ver pequeñas burbujas regresar al depósito. Eso es bueno al principio.
significa que el aire está saliendo. Lo que no es bueno es un burbujeo constante como de hervidor o espuma, o que el nivel suba y baje violentamente. Eso ya apunta a aire persistente o a otro problema. Sigue vigilando la calefacción dentro del coche. Si está al máximo y el ventilador sopla, el aire que sale por las rejillas debería calentarse de forma estable cuando el motor toma temperatura. Si calienta y luego se enfría, y luego vuelve a calentar, eso suele ser aire en el circuito de calefacción. Cuando el ventilador del radiador se active al menos una vez, es una señal de que el sistema llegó a su rango de trabajo. No es la única señal, pero ayuda. En ese punto, puedes apagar el motor, dejar que repose un poco y revisar el nivel. Si el nivel está por encima de lo normal, no lo ajustes en caliente como si fuera definitivo. El nivel correcto se verifica en frío, porque el líquido se expande con la temperatura. Mucha gente sobrellena para que no baje, y luego el sistema expulsa por el rebosadero, dejando manchas y olor dulce, y te hace creer que hay una fuga. Ahora, el momento que más confunde. Al día siguiente, en frío, el nivel puede haber bajado, y eso no siempre es fuga. Muchas veces es el aire que terminó de salir y dejó espacio. Por eso, después del primer ciclo, conviene revisar en frío y ajustar hasta la marca. Si tienes que rellenar una pequeña cantidad 1 o 2 veces, puede ser normal. Si tienes que rellenar constantemente, ahí sí hay que sospechar. O hay una fuga externa, o el tapón no mantiene presión, o hay aire entrando por algún punto, o en el peor de los casos, hay gases de combustión entrando al circuito. No te asustes antes de tiempo, pero tampoco lo ignores. Hablemos de compatibilidad otra vez, porque aquí se comete el error más caro con la mejor intención. Si no sabes qué refrigerante usar, no te guíes por el que me recomendaron o el que siempre uso en otro coche. El MG5 puede tener especificaciones distintas según motor y mercado. Lo correcto es buscar la especificación recomendada por el fabricante para tu unidad. Si vas a un taller, no basta con decir, cámbiame el anticongelante. Pide que te indiquen qué tipo van a poner y que no lo mezclarán con el anterior. Y si el taller te dice, da igual, todos son iguales, esa frase por sí sola ya es una bandera roja. También hay un error silencioso. Rellenar con agua porque solo le falta un poco. Si estás en una emergencia, puedes sacarte del paso, pero como hábito es mala idea. Cada vez que añades agua, bajas la concentración de aditivos anticorrosivos y cambias el punto de ebullición. Y si es agua del grifo, añades minerales. Si el nivel baja, la pregunta no es ¿con qué lo relleno?, sino ¿por qué bajó? A veces es simplemente que el sistema expulsó aire después del cambio. Otras veces es una abrazadera floja, una microfuga en una unión o un tapón fatigado. Otra señal que conviene entender. Presión excesiva. El sistema debe presurizarse, sí, pero si al poco tiempo las mangueras se ponen durísimas como piedra y el depósito parece a punto de reventar, algo no está bien. Puede ser aire, puede ser tapón incorrecto, puede ser un problema más serio. En ese caso, lo prudente es no seguir conduciendo, a ver si se arregla solo. Y ya que estamos, una aclaración sobre el nivel correcto. El depósito suele tener marcas de mínimo y máximo para frío. Si lo dejas justo en el máximo en frío, en caliente subirá. Eso es normal. Si lo dejas por encima del máximo en frío, en caliente puede rebosar. Y si lo dejas por debajo del mínimo en frío, puedes aspirar aire en ciertas condiciones. El punto sano es respetar esas marcas y entender que el sistema se autorregula dentro de ese rango. Después de terminar, la prueba real no es en el garaje, es una vuelta corta, con ojo en la temperatura y con atención a la calefacción. No hace falta irte a la autopista 1 hora, basta con un recorrido donde el motor llegue a temperatura, el ventilador trabaje si hace falta, y luego vuelvas y revises. Aparcas, miras si hay goteos, hueles si hay olor dulce, y al día siguiente revisas en frío. Si todo se mantiene estable, lo más probable es que el trabajo quedó bien. Si aparece el gorgoteo, si la calefacción falla, o si la temperatura sube en situaciones donde antes no subía, no lo atribuyas a cosas del coche. Es casi siempre aire o un problema de circulación. A veces se resuelve con una purga adicional bien hecha. Otras veces hay una fuga pequeña que solo aparece con presión. Y a veces el tapón del depósito, que parece una pieza tonta, es el culpable.
Si no mantiene la presión correcta, el punto de ebullición baja y el sistema se comporta raro. Quiero que te quedes con una idea simple. El refrigerante no solo enfría. Protege contra corrosión, contra cavitación en la bomba, contra depósitos, y ayuda a que el motor trabaje en su rango. Por eso, hacerlo bien es más barato que arreglar consecuencias. Si tuviera que resumir el cambio de líquido refrigerante en MG5 en una sola imagen mental, sería esta. No estás cambiando un líquido, estás devolviéndole al sistema su capacidad de circular sin obstáculos y sin química equivocada. Si respetas el frío al abrir, si no mezclas por color, si drenas con orden, si rellenas despacio, si purgas con paciencia y verificas en frío al día siguiente, lo normal es que el MG5 quede estable, sin burbujas, con calefacción constante y con temperatura tranquila incluso en tráfico. Y si aún así algo no cuadra, no lo tapes con más líquido. Escucha las señales. El sistema de refrigeración habla, solo que lo hace con detalles pequeños antes de gritar con un sobrecalentamiento. Esa es la diferencia entre un mantenimiento correcto y una avería que parecía imposible porque el refrigerante era nuevo.